Bueno, hermanos, abran por favor su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios. Es la carta que hemos estado estudiando. ¿Cómo les ha ido con la lectura de esta carta? ¿Alguien ya terminó? Yo ya hice mi primera lectura, estoy en la segunda. ¿Alguien está conmigo o no? Ya tienen tiempo. Espero que la próxima semana, cuando haga la pregunta, la respuesta sea diferente. Les animo a que lean la carta. Son solamente 16 capítulos de la primera carta y ayuda mucho que usted se empape, que lea antes de que llegue aquí a escuchar el mensaje. Si este es el primer mensaje también para usted, entonces le animo a que escuche los otros mensajes en nuestro canal en YouTube. La idea es que vamos a estar estudiando por unos meses, no sé cuánto tiempo y no sé si va a ser de forma continua esta carta, pero hoy estamos en el capítulo 2, vamos a retomar donde terminamos la semana pasada. La semana pasada llegamos hasta el versículo 5 del capítulo 2. En este versículo, del versículo 6 al versículo 16, Pablo pasa a hablar del mensaje de la cruz, como vimos la semana pasada que dijimos que ese mensaje era locura, y ahora pasa a explicar cómo transforma la sabiduría de Dios, o cómo puede transformar la sabiduría de Dios la mente del hombre. Eso es lo que va a desarrollar en los siguientes versículos, por eso va a estar muy asociado con el mensaje de la semana pasada. Son quizás la segunda parte de este mensaje. La semana pasada tenía como título la sabiduría que parece locura, y este título es la sabiduría que transforma la mente. Entonces, por un lado, una sabiduría que es rechazada, pero por otro lado, la otra cara de la moneda es esa misma sabiduría de Dios que transforma mentes. Bien, entonces están ahí en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6. De ahí, de ese versículo, y al terminar el capítulo, como ya les dije, hasta el versículo 16, Pablo va a mostrarnos o va a hablar de la revelación y la forma en que la revelación nos ayuda a entender la sabiduría o la sabiduría de Dios o el pensamiento de Dios, y nos ayuda a tener mejor comprensión espiritual del mensaje que algunos reconocían como un mensaje que era locura. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, han tratado de explicar alguna vez a un niño pequeño un asunto simple, pero que ese niño no entiende. ¿Ha tratado de explicar a un niño, por ejemplo, cuando los niños dicen, papá, ¿cómo funciona el teléfono? Y usted intente explicar eso a un niño, ¿sí? Y no entienden simplemente porque no es porque no tengan inteligencia, ¿sí? Sino porque todavía hay cosas para muchos niños que no tienen la capacidad de procesar. Quizás hay cosas más sencillas incluso que no logran entender. ¿Cómo nacen los niños? Es otra pregunta que hacen muchos niños. Y uno empieza a rascarse la cabeza cómo explicar eso a un niño, ¿cierto? Pero el asunto con ese tipo de pensamiento es que la mente de los niños no está todavía apta para entender muchas cosas. Parece que Pablo aquí en esta porción de la Escritura piensa que los hermanos en la iglesia de Corinto eran como niños que estaban en un nivel donde él necesitaba desmenuzar algunas ideas y ayudarles a entender mejor lo que ellos en algún momento escucharon, pero que ahora Pablo, por ver el diagnóstico de la iglesia, piensa que ellos no entendieron bien. De hecho, si ustedes miran, vamos a leer el primer versículo en el capítulo 3, mire cómo Pablo los llama aquí en el capítulo 3. Vamos a brincar, no vamos a leer todavía el texto principal, pero mire cómo Pablo los llama. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo.
Esto me ayuda a entender a mí que Pablo sabía que ellos estaban en un nivel donde todavía faltan cosas, ¿cierto? Y de ahí que habla de su inmadurez también. Y obviamente en la práctica, pues era fácil ver eso también, porque ya Pablo se había enterado de que habían divisiones, que habían problemas entre ellos, y esta es la razón por la que él está escribiendo. Ahora, no es que esté mal ser un niño, porque todos fuimos niños, todos tenemos que pasar por esa etapa, pero es muy importante que cuando estamos en esa etapa de niños, algunas cosas queden bien claras, ¿verdad? Porque a veces dicen los expertos de la educación, que en esa etapa escolar es cuando los niños retienen mayor parte de información con la que van a desarrollar sus personalidades. Así que esto es muy importante, que ellos entiendan claramente las cosas que son importantes para el desarrollo de su vida. Entonces Pablo les dice que los que no son espirituales no pueden de alguna forma entender las cosas que ellos o algunos estaban denotando como cosas o el mensaje de la cruz que era una locura. Pablo entiende que ellos tienen algunas limitaciones para entender el evangelio. ¿Se identifica usted con ellos o no? ¿O para ustedes todo lo que Dios dice en la palabra y lo que demanda el evangelio es completamente claro? Entender a Dios, entender el pensamiento en Dios, entender el evangelio, toma tiempo. Yo no sé, pero yo he notado eso. Hoy puedo decir que entiendo un poco mejor el evangelio, pero necesitamos entenderlo desde la perspectiva de Dios y necesitamos el Espíritu de Dios. Todo les suena a los niños, hay cosas que les suena ilógicas o ridículas, podríamos decir así, y no pueden entender solo porque están en una etapa donde no tienen la capacidad de entender. Eso explica por qué algunas personas entienden el evangelio y otros no. Si hablamos del evangelio, hablamos básicamente de 5 o 6 verdades que son completamente elementales, ¿cierto? Que Cristo vivió, tuvo una vida perfecta, murió, resucitó. O sea, son verdades sencillas, pero ¿por qué este mensaje que es tan sencillo no es entendido por todos? Si es tan sencillo. No todo el mundo lo entiende. O sea, no estoy hablando de que la gente sabe que Cristo murió en una cruz. La mayoría de personas saben eso. Y es porque la sabiduría de Dios no se descubre simplemente con nuestra inteligencia o con nuestra razón, con la razón humana. Vimos claramente eso en el mensaje de la semana pasada. Entonces Pablo va a hablar aquí de la sabiduría divina, que todavía muchos consideran locura. Para los que no son espirituales especialmente, eso es un disparate, eso es algo ilógico. Pero Pablo va a mostrar en este pasaje que se revela, que esa sabiduría Dios la va revelando a través de su espíritu para que algunos entiendan el pensamiento de Dios y lleguen otra vez a adorar a Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Vamos a ver por qué la sabiduría de Dios tiene un poder para transformar la vida de cualquier persona. Tenemos que entender eso, ahondar en ese pensamiento como niños para primero hacer un chequeo en nuestra vida, pero también luego para entender la forma en que Dios opera a través del evangelio. Entonces leamos desde el versículo 6 lo que Pablo está diciendo a esta iglesia. Y después de leer, vamos a leer solamente hasta el versículo 9, paramos ahí y oramos. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oremos. Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Estamos aquí en este lugar, Señor, dispuestos a adorarte, escuchando lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros. Y seguramente vamos a hacer un trabajo intelectual, un trabajo mental, Señor, para lograr entender, para poder aplicar, Señor, algo de lo que escuchemos. Pero lo que he entendido de este pasaje, Señor, es que es imposible, Señor, hacer algo como esto si tu Espíritu Santo no obra y no ilumina nuestras mentes. Si Él no trae luz para que nosotros podamos ver el mensaje espiritual de estas palabras dichas por ti, Señor, o por tu Espíritu, para que Pablo exhortara, escribiera y corrigiera, Señor, a estos hermanos. Por eso rogamos por tu presencia en este mensaje, para que tu Espíritu Santo sea quien ilumine, quien abra nuestros sentidos y podamos entender ampliamente, Señor, lo que quieres enseñarnos y la forma en que tú quieres ministrar nuestros corazones hoy. Así que rogamos por amor a tu Hijo Cristo, por amor a lo que Él hizo en la cruz, que hoy podamos entenderte, podamos recibir tu palabra, podamos ver a Cristo en este mensaje. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos en este lugar y cuánto necesitamos de ti. Algunos, Señor, solamente porque están cargados, cansados, pero otros, Señor, porque no encuentran esperanza, alivio para su alma. Y cualquiera que sea la necesidad, Señor, tú puedes hoy suplirla con tu palabra. Y por eso rogamos, Padre, que lo hagas, que salgamos alimentados, que salgamos fortalecidos, Señor, pero sobre todo que podamos glorificarte a ti, Señor, al ver las grandezas y la gloria tuya, Señor, de un mensaje que nos ha sido dado para nuestro beneficio y para tu gloria. Pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a tener que hacer algo y voy a hacerle publicidad a esta aromática. Esto está del cielo, hermanos. Así que cuando termine el mensaje, pasen por la cocina. Perdone, pero yo necesito eso porque mi garganta a veces no me ayuda, pero gracias a los hermanos que trabajan en cafetería. Bien, veamos por qué la sabiduría de Dios tiene el poder de transformar una mente. ¿Ok? Estamos ahí. Eso es lo que vamos a encontrar o a buscar en el pasaje. ¿Por qué? En el versículo 6, después de que Pablo explica que la fe de los hermanos debía estar fundamentada en el poder de Dios, ¿recuerdan eso en el versículo 5? Retomemos versículo 5 para recordar para los que no estuvieron, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa era la preocupación de Pablo, que la fe no sea algo externo, que no sea algo que esté desarrollado en el pensamiento del hombre, sino en la sabiduría divina, en el propio mensaje de la cruz. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Entonces, después de que él calibra nuevamente el pensamiento de los hermanos, ahora contrasta esa sabiduría humana con la sabiduría que proviene de Dios. Eso que ellos no lograban entender. En el versículo 6 dice que si habla sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo. O sea, Pablo no está desconociendo que no hay sabiduría, sino que hay dos tipos de sabiduría y que la sabiduría que él en algún momento hizo uso es otra sabiduría diferente a la de los hombres. Miren el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, no son las palabras del rey, no son las palabras de los sabios, no son las palabras de los magos, no son las palabras que la gente está acostumbrada a escuchar, las palabras que Pablo está transmitiendo a la iglesia. Estas son palabras de vida, como a veces cantamos en algunos signos. No es una sabiduría que nace del intelecto de Pablo o de alguna mente brillante, ¿no? Pablo no quiere
no quiere que el crédito lo lleve ningún hombre, y eso era uno de los problemas que él había notado, por eso él es muy cuidadoso al decirlo de esta manera. Él quiere dejar claro que esta es una sabiduría diferente. Dice que esta sabiduría comunica algo a los maduros, es decir, a aquellos que han sido, llamémoslo así, iluminados espiritualmente y pueden discernir los misterios de Dios. Por eso, nuevamente, el versículo 6, entre los que han alcanzado madurez. Esta forma de decirlo nos ayuda a entender que entre los cristianos que estaban en la iglesia en Corinto, pues habían cristianos maduros, pero otros que no eran tan maduros, a los que él se refirió como niños, o se va a referir más adelante como niños espiritualmente. Pero esto no habla de categorías, es decir, no quiere decir que no son cristianos, sino que no tienen la madurez espiritual para entender algunos asuntos. Y como ya dije, esto es un proceso natural, porque todos iniciamos en la fe como niños espiritualmente hablando. Entonces, la sabiduría que algunos lucían en la época de la iglesia de Corintio era la que los gobernantes de la que los gobernantes se jactaban, ¿sí? Que hacían que sus tiempos de reinado, sus momentos de gloria, pues ellos fueran reconocidos. Eso es una sabiduría que contrasta con la sabiduría divina, porque la sabiduría de Dios no pasa de moda. Hay hombres que tienen como su cuartico de hora por decir cosas elocuentes o brillantes y escriben un libro y son bestseller, pero Dios nunca ha perdido esa elocuencia, digámoslo así, que yo le llamaría divinidad. Así que en el versículo 7, miren el versículo 7, nuevamente Pablo dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el versículo 7 menciona lo que hace este tipo de sabiduría. Entonces menciona primero que es un misterio. Cuando hablamos de un misterio, ¿a cuánto les gustan las películas de misterio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno no sabe qué va a pasar, ¿cierto? Yo a veces paso por tonto porque mi hijo siempre me dice, yo ya sé qué va a pasar, y daña la película, ¿sí? Hay películas que son muy predecibles y casi siempre uno sabe cuál es el final, ¿cierto? O sea, uno no quiere pensar en eso porque ya uno sabe, no, este termina bien con el otro y ya, ¿cierto? Pero, ¿ustedes creen que la historia que Dios inició, la visión que Dios eligió para desarrollar el plan del Evangelio, cabe en la mente de un hombre? O sea, nadie hubiese tenido tal grado de inteligencia para pensar de la forma en que Dios lo hizo. Y si Dios no hubiera revelado absolutamente nada de su plan, hoy día nosotros, pues todavía seguiría siendo un misterio como lo fue en el Antiguo Testamento, donde Él hizo tantas promesas acerca del Mesías y de la forma definitiva que Él iba a traer esperanza a Israel. O sea, seguiría siendo un misterio. Para nosotros hay cosas que son lógicas hoy día porque ya son el cumplimiento de muchas de esas promesas. Y mucho tiene que ver con esta revelación, es decir, que ya esta fue la forma en que Dios nos mostró cómo iba a hacer esas cosas. Entonces, Él habla de un misterio, algo que estuvo oculto y que ahora Dios reveló. También dice que es una sabiduría que fue, ¿qué dice el versículo 7? Predestinada. O sea, esto no fue algo que Dios improvisó, sino fue una sabiduría planificada por Dios. ¿Desde cuándo? Es difícil contestar esa pregunta, ¿sí? Si fue justo en Génesis 3 cuando se acercaba la serpiente. O sea, en realidad, como Dios es un ser eterno, podemos decir que desde la eternidad Dios planeó esta sabiduría, este plan que tiene que ver con el mensaje y con el evangelio. Entonces Pablo habla de que es una sabiduría que fue un misterio que ahora ha sido revelado, que es predestinada,
que no es improvisada, que no es simplemente por la casualidad o por las circunstancias. Y también dice en el versículo 7, la sabiduría oculta, la cual después de que dice que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice que esa sabiduría tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? En el versículo 7, al finalizar, ¿la gloria de Él o la gloria nuestra? Bueno, es la gloria de Él, pero Él la comparte con nosotros. Es la gloria futura que nos espera con Él al final de la historia, al final de la película. Entonces, esa es la sabiduría que el hombre no puede entender. Piense por un momento en esto. Usted empiece a hablarle a alguien acerca de los cielos nuevos, las calles de oro, un cuerpo que no se envejece, no hay sufrimiento. O sea, usted empieza a escribir estas cosas que mayormente sacamos de Apocalipsis. Y eso suena para algunos como ficción, ¿cierto? Como cosas que no tiene sentido esto. Claro, ¿para quién no tiene sentido? Quizás para un inmaduro o para la sabiduría del mundo, que no encaja lo que Dios dice y cómo Dios concibe este plan de sabiduría que tiene que ver con nuestra salvación. Entonces vemos claramente que no es un plan que surgió como una respuesta de crisis, fue el plan eterno de Dios para redimir a sus hijos, para redimir a su pueblo. Es tan sencillo, pero a la vez tan profundo, y eso nos ayuda a entender por qué no todos entienden. Porque primero tenemos que entender que es Dios quien lo revela. Eso es lo que dijimos. Segundo, que es predestinado. Y tercero, que tiene que mostrar algo de la gloria de Dios. Es decir, que no es en razón del hombre o por el pensamiento del hombre o por el trabajo intelectual del hombre que podamos entender esa sabiduría de Dios. Y yo no sé, pero yo digo que somos afortunados. Somos bienaventurados. Déjeme explicar esto de otra forma, lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Usted ha intentado leer un libro donde, en un cuarto donde está completamente oscuro? ¿Ha intentado leer un libro así? No hay ventanas, no hay luces, está todo oscuro. Imagínese eso. Usted entra a la habitación y está todo oscuro, ahí está el libro sobre la mesa, un libro abierto. El libro tiene palabras claras, coherentes, profundas, tiene ideas desarrolladas. Usted se sienta ahí, se esfuerza, de pronto se quita las gafas, de pronto se las pone si no las tiene, enfoca la vista, intenta con la mano mirar, descifrar a ver si alcanza a leer algo, pero no puede leer nada porque está completamente a oscuras. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿El libro es el problema? ¿Está mal escrito el libro? No, el libro tiene un mensaje claro, tiene palabras, tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Somos nosotros? Bueno, mi inteligencia podría hacerlo, o sea, no es que yo no pueda leerlo. Entonces, ¿cuál es el problema? La oscuridad, la falta de luz. Ahora, imagine que eso está pasando. ¿Qué necesita usted? Bueno, que alguien prenda la luz. Cuando usted prende la luz, entonces, usted empieza a leer y empieza a entender lo que el mensaje dice. Empieza a comprender y empieza a transmitir lo que usted está leyendo. Ese es el mensaje de Dios de sabiduría, que está velado, que está reservado, que está aquí, pero no muchos entienden, porque necesitan que se prenda la luz, o Pablo lo dice, que se ilumine el entendimiento de ellos. La iluminación es eso, que Dios abre sus ojos, sus sentidos espirituales para que ellos digan, por fin entendimos, y empiezan a comprender la escritura. Muchas personas intentan hacer eso, están leyendo a oscuras, están intentando ser cristianos, pero la verdad es que no se ha encendido la luz. Entonces, cuando nosotros vemos esto que Pablo está diciendo a la iglesia,
Lo que cambia es cuando el Espíritu Santo interviene. Miren lo que dice el versículo 10. Vamos a brincar un momento para ver lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos revela a nosotros el misterio o la sabiduría de Dios. ¿Ven cuánto necesitamos a Dios en un mensaje? ¿Sí o no? Si pensamos solamente que es un trabajo intelectual de venir, sentarnos aquí, escuchar y todos decimos amén, afirmamos y luego nos salimos y ya. En realidad, eso es sencillamente o relativamente fácil, pero no significa que hayamos escuchado o visto a Dios o a Cristo a través de la predicación o que Él haya revelado algo de su gloria a nosotros que nosotros podamos llevarnos y aplicarlo a la vida o incluso que Él lo aplique de la forma correcta a nuestra vida. Necesitamos de Él. Y déjeme hacer aquí una pequeña publicidad, una cuña. De ahí que es tan importante que nosotros nos preparemos el sábado en la noche para escuchar la palabra de Dios. Yo sé que esto no es una costumbre, esto no es algo de hispanos, de latinos, pero necesitamos aprender a hacer eso. ¿Sí? Orar para que Dios use este tiempo en nuestra vida y arreglar algunas cosas que impiden que muchas veces cuando estemos aquí sentados estemos concentrados en la palabra de Dios. Asuntos, porque quizás algunos están aquí pero su mente está ya en la casa, pensando en la olla, ¿sí? O en la ropa que no lavó, o en que el perro quedó enfermo. Cosas como esas que usted no previó el sábado antes, o que incluso el mismo domingo en la mañana usted dice, ¿y ahora qué me voy a poner? Y entonces llegó aquí corriendo porque no encontró qué ponerse. Y resulta que usted está pensando, no, todo el tiempo en el servicio está pensando, no debí ponerme esto. No, y ahora, y mire que justo la hermana trajo el mismo vestido. Mire, estas cosas parecen graciosas, pero todo esto nos impide que nosotros podamos atender la palabra de Dios como es la palabra de Dios, un mensaje divino por el cual Dios puede transformar nuestra mente y producir en nosotros vida, o en aquel que está muerto producir la vida espiritualmente. Entonces, voy a cerrar el paréntesis, la cuña, porque creo que lo que Pablo está diciendo aquí a los hermanos debe ayudarles a ellos y yo creo que ellos sienten como un fresco de todas formas, porque empieza a haber sentido de por qué estamos luchando o haciendo cosas que parece que no son de cristianos, pero sí son de cristianos, pero al final las divisiones y cosas que hacen que Pablo escriba esta carta empiezan a cobrar sentido, porque, hay algo que no estoy entendiendo bien y eso me lleva a algo que no estoy practicando bien. Y tiene que ver con nuestro entendimiento, eso que hace el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. El hombre natural está, digámoslo así, en un cuarto oscuro, intentando entender el plan de Dios. El hombre natural contrasta con el hombre espiritual, al que ya se le prendió la luz, al que ya fue iluminado, el que tiene la luz encendida. Mire el versículo 8 nuevamente, regresemos al 8. Dice, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hablando de la sabiduría, dice, estas personas no entendieron la sabiduría de Dios, porque si la hubieran entendido, entonces ellos no hubieran crucificado a Cristo. Y uno puede decir lo mismo. Hay cosas que yo no entiendo de Dios, porque si las hubiera entendido o las estuviese entendiendo, yo no haría estas cosas, ¿verdad? Para no criticar solamente a los que crucificaron a Cristo. Y en eso usted se puede dar cuenta que usted necesita entender algunas cosas. Y si no las ha podido manejar, quizá la razón es porque no las ha podido entender. Cuando logramos entender algo de la forma correcta y vemos al Señor a través de eso, créanme que el Espíritu de Dios va a obrar en nosotros.
Él va a trabajar en nuestra vida y vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso esto es tan hermoso, porque cuando Pablo dice esto, él dice, ¿quién nos reveló la sabiduría de Dios? ¿Quién la reveló? El Espíritu de Dios, dice el texto. ¿Quién conoce mejor la mente de Dios que el Espíritu de Dios? Dios mismo, que es su Espíritu. Entonces, hermanos, si nosotros no pensamos bien en lo que Pablo dice aquí en el versículo 8, pues vamos a repetir lo mismo. La forma en que nosotros interpretemos el mensaje de la cruz, el mensaje que para algunos es locura, del que Pablo había hablado, si nosotros no interpretamos correctamente ese mensaje, pues no vamos a vivir una vida como el Señor espera. Los gobernantes pensaban que estaban eliminando un problema al atacar a los discípulos o al movimiento de Jesús, pero ¿qué estaban haciendo? En realidad estaban contribuyendo al plan divino que Dios tenía desde la eternidad, que era desarrollar la redención para los hombres. Pero ellos no podían ver eso. Si hubiesen entendido la sabiduría de Dios, hubiesen dicho, esto fue lo que prometió Isaías, esto fue lo que prometió Ezequiel, que les daría un corazón y un espíritu para entender. Pero ellos no estaban pensando en estas cosas. Nadie imaginó que esta sería la forma en que Dios se glorificaría. Nadie imaginó eso. ¿Por qué? Si un rey humano, hubiese diseñado el plan de salvación, ¿cómo creen que sería ese plan? Probablemente hubiera elegido algo más visible, algo más que muestre más poder. Quizás un militar, un líder militar, o simplemente alguien que hubiera dominado y hubiese mostrado su poder en la época. Pero el plan de Dios fue diferente. ¿Qué incluía el plan de Dios? En la sabiduría de Dios, en la mente eterna de Dios. El plan de Dios era sencillo, era hacerse carne en el vientre de una joven mujer virgen, nacer de forma humilde en un pesebre, en un establo entre animales, para luego ser despreciado por las personas, ser rechazado por las personas y morir de la forma más vil y humillante en una cruz. ¿Eso suena a un plan extraordinario? No, ¿cierto? No es el plan que uno piensa. O sea, Hollywood diría, no, esto está al revés, ¿sí? Es solamente la mente divina puede crear algo así y llevar gloria a Él. El hombre hubiera ideado cualquier otra cosa, no sé, una nave de extraterrestres arrastra todo y, no sé, cosas que la gente dijera, wow, impresionante. Pero en la forma en que Dios desarrolló su plan progresivamente y mostró su propósito, mostró el plan de redención para el hombre, este plan tenía su propia gloria. Esto, hermanos, solamente para decir que el Evangelio no nace en la mente de ningún hombre. El Evangelio nace en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en su propia sabiduría. Él no tuvo que preguntar a nadie, ¿cómo vamos a hacer con este asunto? No, Él no hizo esas preguntas. Entonces, cuando nosotros pensamos nuevamente en la sabiduría de Dios y en el poder que tiene para transformar la mente, primero tiene poder porque fue diseñada por Dios y no por el hombre. Ese es el primer encabezado. ¿Ok? Por eso la sabiduría de Dios es poderosa para cambiar a alguien. Porque fue algo de su corazón diseñado por Él desde la eternidad para su propia gloria. Eso tiene poder en sí mismo, ¿sí? Poder suficiente para transformar la vida de cualquier persona. No podemos reducir el Evangelio a algo que nosotros podamos controlar o algo que nosotros podamos pensar correctamente.
Y digo esto porque usted puede tener las respuestas correctas a todo. O sea, intelectualmente, la fe cristiana no puede ser solamente un ejercicio intelectual. La fe es eso, es fe, es no poder ver, es creer en lo que tú no estás viendo, pero que Dios te está revelando, que depende de Él. No se trata solamente de dominar una jerga o cumplir con algunos pasos o tener unos conceptos claros. No, es que tú pases por el proceso en el que Dios encienda la luz. Dios empiece a revelar lo que significa su Hijo y lo que su Hijo hizo por ti para que tú puedas vivir para Él. Eso es lo que significa la fe. Entonces no podemos simplemente conformarnos con que ya sabemos el ABC del Evangelio. Porque ese mensaje, aunque que es sencillo, ya lo dije, y profundo, tiene mucha más luz. Hay mucho más que aprender detrás de todo eso. Antes de abrir la Biblia, necesitamos tener una actitud humilde. Y yo no sé si les ha pasado eso, pero a mí me pasa esto casi todas las semanas. Voy a hacer una confesión. Que yo leo algo la primera vez y yo no entiendo. Sí. Pero la segunda vez, tampoco. Y muchas veces la tercera tampoco. Esto me pasa muchas veces cuando estoy leyendo solamente con la cabeza. ¿Tiene sentido eso? Entonces yo lo que hago es digo, Señor, perdón. Y ahora le pido que prenda la luz. Y regreso otra vez al pasaje y le digo, Señor, necesito escucharte. Y ahí es donde yo empiezo a ver cosas que antes yo no veía. Esto no es algo místico, es algo espiritual. Y dependemos de Él para poder entenderlo a Él. Necesitamos su espíritu en nosotros para poder entender lo que Él dice espiritualmente a nosotros. No es un asunto de escoger un video en YouTube y ¡pum! Y ya. Estoy listo. No, eso es como una mecha corta, ¿cierto? Pero cuando Dios se revela a nosotros, uno a veces queda ahí tendido, a veces hay lágrimas. O sea, son cosas maravillosas. Podemos asistir a un estudio, a un grupo, escuchar sermones, leer libros y aún así seguir siendo iguales. ¿Qué? Sí. Sí. Ellos tenían el mejor pastor. Habían sido testigos de cosas que nosotros nunca entenderemos, en la forma en que Dios obró. Aunque nosotros quizás hemos sido testigos de milagros, pero eso no es suficiente, no transforma a la gente. Las experiencias no son las que hacen que el mensaje cobre vida para nosotros. La diferencia no es la cantidad de la información, es la iluminación del Espíritu trayendo luz, recordándonos a nosotros. Es por eso que muchas veces cuando cantamos esa canción tenemos que cantarla, ojalá pronto. Abre mis ojos, oh Cristo. Eso es necesario, ¿sí? Porque estamos cantando y no estamos viendo, estamos leyendo y no estamos viendo. O sea, hay cosas que hacemos mecánicamente y no estamos dependiendo de Él. Pablo sabía eso y por eso él introduce este mensaje, ayudándoles a entender a los hombres, por un lado, que hay una sabiduría humana que no tiene que ver con la sabiduría divina, pero que hay una sabiduría divina que Dios está revelando a través de su palabra y que el hombre necesita anhelarla. Y cuando el Espíritu enciende la luz, entonces no hay otra forma de poder mirar a Dios. O incluso alguien dijo esto, o yo no sé si lo dije yo, bueno, no importa quién lo dijo, pero que cuando esa luz se enciende nunca podemos mirar a la cruz y tener los ojos secos, porque usted ya entendió lo que pasó en la cruz. Usted ya entendió eso. Entonces podemos decir que transformar cualquier vida es fácil para Dios, porque no es una cosa de hombres, sino de su espíritu. Es algo que tiene poder para hacerlo. Es algo tan sencillo que usted quizás no ha pensado en esto, pero haga el ejercicio ahora. Sale ahora, ahí donde encuentre un poquito de barro, usted coge barro, hace un muñequito con el barro, ¿cierto? Lo pone en su mano y luego sopla y le da el espíritu. Y me cuenta qué le pasa.
Seguramente alguien va a pensar que está loco. Eso fue lo que Dios hizo, que su espíritu le dio vida al barro. Así es el relato de Génesis, que Dios nos creó, sí, pero a través de su espíritu nosotros recobramos la vida. Vida que perdimos en Génesis capítulo 3, ¿sí? Ahí morimos espiritualmente. Y esa es la razón por la que Jesús le dice a Nicodemo que necesita volver a nacer, porque está muerto y necesita el espíritu. Eso es Juan capítulo 3. Para poder entender el espíritu de Dios necesita el espíritu de Dios. Nicodemo no sabía eso. Una bellísima conversación entre Jesús y Nicodemo. Léanlo esta tarde, Juan capítulo 3. Pero necesitamos el espíritu de Dios para poder entender a Dios. Y los que tenemos el espíritu de Dios necesitamos ser humildes y venir a Él con humildad para pedirle que abra nuestro entendimiento. Veamos la segunda razón por que la sabiduría de Dios tiene poder para transformar vidas. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Maravilloso. Aquí vemos la segunda razón, porque es revelada por el Espíritu. Hablando de la sabiduría, es revelada por el Espíritu y no por la mente humana. ¿Cuál fue el primer punto? Porque fue diseñada por Dios y no el hombre. Y ahora, porque fue revelada por Dios, por el Espíritu y no por la mente humana. Dios le complace mostrarse y revelarse al hombre. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, él hizo muchas preguntas, pero hizo una pregunta a Pedro, una pregunta que todos recordamos. Le dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Recuerdan eso? Eso está en uno de los evangelios, Mateo capítulo 16. ¿Recuerdan la respuesta de Pedro? Él dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo: bravo, excelente, Pedro. Eso te lo reveló mi Padre. Le quitó todo el crédito. Eso te lo reveló mi Padre. Bienaventurado, porque no te lo reveló la carne en tu mente, sino mi Padre que está en los cielos. Y claro, yo me imagino a Pedro, ¿cierto?, sacando pecho, los otros discípulos ahí callados. Pero más adelante, ¿saben qué pasó con Pedro, cierto? Unos versículos más adelante, en el versículo 23, Jesús le dice a Pedro algo así: apártate de mí, Satanás. Al mismo que había dicho que este era el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque no es suficiente con tener las respuestas correctas. No es suficiente con entender, con tenerle sentido lógico a lo que él hizo. Pedro lo hizo y tenía respuestas buenas muchas veces, pero en la práctica había algo que no encajaba. Y era que él no podía ver parte de la sabiduría. ¿Por qué Pedro dijo eso? O sea, ¿por qué el Señor le dijo eso a Pedro? Porque el Señor le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra, que sea crucificado. Y Pedro dijo: no, el que lo hagas se las ve conmigo. Y ahí es donde el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Porque él no había visto la sabiduría de Dios
y que el Hijo de Dios era necesario que fuera a la cruz para convertirse en el Cordero que iba a quitar definitivamente el pecado del mundo. Y Pedro todavía no había visto eso, aunque tenía la respuesta correcta. El Espíritu no trae un nuevo mensaje, hermanos, sino que el Espíritu lo que hace es que ilumina nuestro entendimiento. Tenemos que orar para que Dios haga eso en nosotros. ¿Sí? Cuando oremos podemos orar para que Dios ilumine nuestro entendimiento. Y podemos orar para que Dios también ilumine el entendimiento de nuestros hermanos. No vaya a orar para que Dios elimine a su hermano, sino que ilumine a su hermano. Eso es diferente. Que el Espíritu de Dios nos ayude a ver lo que Él está viendo. Mire, si usted hace esa pregunta a Dios, Dios va a responder. Si usted le dice, Señor, en su oración, Señor, ayúdame a ver en qué estoy fallando como esposo. Y luego prende Netflix. No, va a su palabra. ¿Sí? Y Dios le va a mostrar. No de forma mística como hacemos, no. En sus devocionales, quizás no sé, ese mismo día, quizás más tarde, quizás un pasaje que usted vio en algún lado, pero Dios le va a hablar. Dios va a traer lo que usted necesita ver de su sabiduría para que la aplique a su vida. Eso es lo que Dios necesita que nosotros entendamos, porque Él revela esas verdades por su Espíritu a nosotros. No es solamente un ejercicio humano, como ya expliqué. Y por eso antes de leer la Biblia, pues tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entenderla. Creo que eso es algo, es un hábito, es una disciplina que necesita humildad, pero nosotros lo necesitamos a Él. Esa intervención divina produce una comprensión espiritual que nos va a llevar a una adoración verdadera de Dios. Imagínense usted que hay una persona en la sala de urgencias. Esa persona dejó de respirar, su corazón dejó de latir, el cuerpo está ahí, pero no hay vida. Nadie le empieza a gritar al corazón que empiece a funcionar otra vez, que intente reaccionar. Nadie le dice que concentre ese corazón para que vuelva a empujar sangre. ¿Qué necesita el corazón? Necesita algo externo que le devuelva la vida. Entonces muchas veces ahí es cuando entra el desfibrilador, se llama, que le manda un choque eléctrico y el corazón vuelve y hace, ¿cierto?, su trabajo. Eso es lo que el cristiano necesita. Necesita la obra del Espíritu de Dios para que nosotros podamos entender lo que Él quiere decirnos a nosotros. Lo necesitamos a Él. El cuerpo no produce en sí mismo, no produce vida. Él recibe vida y Dios le promete vida, pero necesitamos a Dios para mantenernos vivos. ¿Sí o no? Eso es lo que necesitamos. Entonces, Dios quiere revelarse cada vez más a nosotros, que nosotros podamos crecer en nuestro entendimiento, en nuestro amor, en nuestra humildad. Y la única forma en que Dios va a hacer eso es que nosotros podamos entender un poco más de lo que ya hemos entendido, en cada cosa que hemos entendido y en lo que no hemos entendido. Hay mucho que todavía está velado, reservado de Dios. Incluso si usted juntara a todos los teólogos de la época, de los siglos pasados, los santos, los juntara a todos y extrajera de ellos con la IA, ¿verdad?, que es muy útil, extrajera un pensamiento profundo y recogiera toda la teología de ellos, no tendríamos sino una milésima del pensamiento de Dios, a pesar de que esos hombres dedicaron toda su vida, porque nuestro Dios es un Dios infinitamente eterno. Su pensamiento es tan profundo
Y Él quiere que lo conozcamos. Y por eso anhela que nosotros dependamos de Él y de la obra de su Espíritu. Mire, y yo creo que muchas veces cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, subestimamos un poco el trabajo que hace el Espíritu Santo. Y deberíamos tener una serie de predicaciones solamente sobre el ministerio del Espíritu Santo. Pero parte del ministerio del Espíritu Santo es ese. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo es el consolador, es el que nos guía, Él es el que nos ilumina. Está bien pedirle a Dios en oración: Señor, usa tu Espíritu para que yo pueda entender, para que yo pueda obedecer, para que yo pueda aplicar tu palabra. Pero muchas veces lo que yo escucho es: Señor, ayúdame. El Señor lo va a ayudar, pero ¿sabe por qué usted tiene el Espíritu de Dios? Porque usted no puede. Usted necesita el Espíritu de Dios y por eso recibimos su Espíritu. El Espíritu de Dios mora en los hijos de Dios para poder cumplir las demandas de Dios en adoración y poder entender la mente de Dios. Por eso estamos unidos a Cristo. ¿Tiene sentido eso? Eso nos debería ayudar un poco más. Veamos la tercera razón por qué la sabiduría de Dios tiene el poder para transformar una vida. No deberíamos dudar de eso, pero si seguimos dudando, mire lo que dice el versículo 14. Porque los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Esta mañana usted pensó en eso cuando venía para acá? ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Eso es una hipérbole de Pablo? O sea, Pablo dice, por un lado que él la tiene, pero que estos hermanos la tienen. Dicen los expertos que lo que usamos nosotros de nuestra mente es algo mínimo. O sea, yo no sé en porcentaje, yo no soy científico ni leí estadísticas, pero yo sé por algunas cosas que he leído que es la mínima parte de nuestro intelecto, de nuestro cerebro que usamos. La mínima. Algunos más que otros. Pero tener la mente de Cristo, miren, la tercera razón por la que la sabiduría de Dios tiene el poder de transformar una vida es porque cambia nuestra manera de pensar y nos da la mente de Cristo. Por eso, esa sabiduría divina puede transformar a alguien. Es la forma de sintonizarnos o alinearnos con Dios. Yo muchas veces recibo llamadas, personas a contarme problemas, situaciones, y las personas están esperando que uno ore, que uno dé consejos, que uno, no sé, hasta eche demonios, que haga alguna cosa extraordinaria para sacar el problema de la persona. Pero el problema, y Santiago lo dice, el problema del hombre está en el corazón del hombre. ¿Sí? ¿De dónde vienen los problemas del hombre? Del corazón del hombre, Jesús lo dijo. ¿Sí? Del corazón habla la boca. De la abundancia de las palabras, abra la boca. Cuando nosotros entendemos el problema y dónde está el problema, empezamos a tratar con el problema. Antes no lo encontramos. Yo trabajé una vez creo que les conté eso, en una fábrica una fábrica de antenas. Y uno de mis trabajos era subirme en esas torres y sincronizar las antenas de comunicación para que la otra persona que estaba a kilómetros pudiera recibir el mensaje que esa antena transmitía.
Entonces yo me subía allá con un pequeño computador y tenía que calibrar eso, mientras la antena estaba haciendo esto. ¿Sí? No parece desde abajo, pero se mueve. Muchas veces yo no lograba hacer eso. Yo solamente escuchaba el ruido del... Pero ahí había una señal transmitiendo algo, pero yo no lograba agarrarlo. Yo jugaba con el computador y con la perilla, es como esos viejos radios, ¿recuerdan? Hay algunos de mi edad aquí, ¿cierto? Tratando de sintonizar en la emisora correcta. Y la señal está ahí en el aire, es real, está transmitiendo, es constante. Hay un ruido ahí. Pero ¿qué necesitamos para poder escucharlo correctamente? Estar sintonizados. Y Dios tiene un mensaje que está lleno de sabiduría, que Dios nos lo revela a nosotros. Y nosotros solo escuchamos. No entendemos eso, porque queremos escucharlo con estos oídos. Bueno, pero ¿cuál es más si no tengo más, pastor? Tenemos que escucharlo a través del Espíritu de Dios. Anhelar que Dios, a través de su Hijo Cristo, con la ayuda de su Espíritu, nos enseñe cómo escuchar su palabra. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes tienen muy buenos hábitos salen entre semana, vuelven y escuchan la predicación, o escuchan otra predicación en YouTube, o leen un libro, o leen su Biblia. Todas estas cosas son valiosísimas. Pero si quiere que esto sea oro en sus manos, pídale a Dios. Hable con Él. Ruéguele a Él que eso que usted va a leer, que usted va a escuchar, transforme su vida. Mire, voy a confesar otro pecado. Uno de mis trabajos en mi casa es mantener los jardines. Entonces, para no perder el tiempo, yo pongo mis audífonos y pongo un mensaje. ¿Saben lo que pasa, cierto? Voy cortando el jardín y después cuando me doy cuenta, yo digo, ¿qué estoy escuchando? Ya se terminó el mensaje y ni siquiera me he dado cuenta. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque solamente queremos escuchar con los oídos, solamente creemos que es algo intelectual, que es algo de la mente. Y no tenemos la proporción, la dimensión que es un mensaje divino que Dios quiere traer luz a nosotros, alumbrar los lugares más oscuros en nosotros para transformar nuestra mente, para transformar nuestra vida. Y por eso muchas veces seguimos igual. El problema es el receptor. Ese es el problema. Es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo, el evangelio es absurdo, no es débil. El evangelio no es incoherente, pero el problema es el hombre. Está en el corazón natural del hombre, que necesita sincronizarse con Dios. Pablo lo dice de una forma clara. Ahí está el problema. Miren versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son... No, yo hasta allá no llego. O sea, pensar que vamos a vivir de forma santa y piadosamente en este mundo para Dios. Pastor, pero Dios dijo que deberíamos ser mansos, pero no mensos. Porque no logramos ver que la piedad, que la santidad es algo que trae gloria a Dios, pero también deberíamos gloriarnos en ella. No hay nada de malo admitir que vivimos santa y piadosamente para Él cuando lo estamos haciendo. Ahora, decir que vivo piadosa y santamente ya me convierte en una persona menos santa y menos piadosa. Porque realmente es que los demás vean eso en mí, que yo pueda vivir ese tipo de vida. Aquí Pablo no hace un contraste entre el hombre, bueno, él hace un contraste primero entre el hombre natural y el hombre espiritual, pero en el versículo 14 dice que hay una limitación para el hombre natural, que hace que el hombre vea las cosas de forma diferente. Y en el versículo 15 y 16 habla del hombre espiritual y dice que el hombre discierne todas las cosas de esa manera, espiritualmente, a través de Dios, en Dios.
no significa simplemente que el hombre va a alcanzar los niveles de Dios, porque algunos enseñan eso, que nos convertimos en dioses, ¿verdad? Hay tanta sabiduría en nosotros que hacemos un altar de nosotros. Ver la vida desde esa perspectiva es ver la vida con las gafas del Evangelio. Valorar lo que Cristo valora. Eso significa el último versículo, tener la mente de Cristo. Significa ver las cosas de la misma forma que Cristo las vio. ¿Cómo piensa usted acerca de este asunto? Debería pensar igual que Cristo. Para que usted piense así, su mente tiene que ser transformada. Su vida tiene que ser transformada. Y Dios quiere transformarla a través de su palabra, con su espíritu. Dios quiere transformar nuestras mentes. El incrédulo puede pensar como un creyente. Esa mente natural puede convertirse y empezar a entender las cosas espirituales. Eso es lo que nos pasó a la mayoría de nosotros. Entonces, tener la mente de Cristo es pensar desde el Evangelio, con las gafas del Evangelio. Evaluamos nuestra vida no a la luz de lo que el mundo cree y piensa, sino a la luz de lo que es el Evangelio. Valoramos lo que Cristo valora y rechazamos lo que Cristo rechaza. Eso es tener la mente de Cristo. No es definir la vida por los criterios de la sabiduría humana, el éxito, la fama, la reputación, el conocimiento, las redes sociales. No, es por lo que Cristo valora las cosas. Redefinir el concepto de la vida como Cristo lo ve. Eso es tener la mente de Cristo. Donde el mundo ve éxito, nosotros vemos fidelidad. Donde el mundo ve debilidad, nosotros vemos dependencia de Dios. Donde el mundo ve locura, nosotros vemos sabiduría. Eso es. Mira, hermanos, terminamos con este pensamiento del apóstol Pablo. No aquí en Corintios, pero en Romanos capítulo 12. Pablo dice en el versículo 1, en el versículo 2, él dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Eso es algo que está haciendo Dios. Hermanos, la salvación no solo cambia nuestro destino, debe cambiar nuestra forma de vivir para que nosotros estemos centrados en Cristo y no en nuestros planes o en la sabiduría del hombre. El problema, recuerden, no está en el mensaje, está en que podamos sintonizarnos a lo que Dios está tratando de comunicar a través de su Espíritu a nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Espero, Padre, que algunos en este lugar hoy hayan sintonizado contigo, Señor, y escuchado lo que tú quieres hacer en ellos. Yo sé que este es un mensaje que yo necesito, Señor, y dependo de ti para poder entenderte, para poder transmitir lo que tú enseñas en tu palabra. Toda la sabiduría que está aquí, la sabiduría que ha sido recogida a través de los siglos, para que nosotros entendamos la grandeza, la belleza, la riqueza del poder del Evangelio y que nuestra fe esté fundamentada solamente en Jesús. Señor, yo te quiero pedir de forma muy especial que nos avergüences si seguimos viviendo diferente a lo que tu palabra nos enseña y que nos ilumines para que podamos ver en qué cosas necesitamos cambiar, qué cosas necesitamos tener más luz, más discernimiento espiritual y poder depender de ti, de tu Hijo Jesucristo, que ya hizo una obra perfecta por nosotros, para que nosotros tengamos una nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Señor. Encomiendo esta a tu iglesia, Señor. Cada esposo, cada padre, Señor, ayúdale, Señor, a crecer en su masculinidad, a crecer en su mayordomía, a crecer en su amor hacia sus hijos, hacia su esposa, pero no un amor solamente que imite lo que el hombre hace,
sino un amor que refleje lo que Jesús mostró en la cruz. Ayuda, Señor, a mis hermanas también, para que ellas puedan vivir el Evangelio de la misma forma, Señor, como lo recibieron, de la forma sencilla, humilde, Señor. Que este mensaje, Señor, tenga la misma relevancia para ellas que el mismo día que ellas por primera vez vieron a tu Hijo Cristo en la cruz. Abre sus ojos, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a mantener una dependencia de ti, de tu Espíritu, Señor, en nosotros, para que tú sigas obrando con poder para tu propia gloria y para nuestro beneficio. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.